Entonces, como les digo, el día de hoy solamente vamos a ver un poquito todavía de formatos de celdas y de tablas. Ordenar, filtrar, modificar la información dentro de la tabla, pero no vamos a llenar las tablas. O sea, las tablas como tal ya tienen su información. Y hasta ahí acabaríamos la sesión del día de hoy. Para ya, si ustedes se fijan, ya nos queda muy poquito. Ya nada más nos quedaría usar fórmulas y funciones, que de hecho esta parte ya la tendrían ustedes que tener un poquito dominada porque han estado trabajando en plataforma ciertas funciones y administrar gráficos, que también es un tema bastante sencillo. O sea, que yo más o menos en promedio le calculo que nos vamos a aventar entre una y dos sesiones más y las siguientes sesiones ya serían absolutamente práctica, de yo voy a venir con ustedes a que ustedes practiquen para que ya traigan su computadora lista, o sea, que no se conecten desde el celular, para que se conecten desde su computadora. Yo les voy a dejar la práctica, la vamos a hacer aquí, los voy a poner el tiempo, les voy a poner el timing como son 10 minutos, tienen 10 minutos para resolverlo. Acabamos esos 10 minutos y revisamos el ejercicio, ¿sale? Permítanme. Y obviamente para la sesión que ya empecemos con lo que son las prácticas, sí les voy a pedir que sean súper puntuales porque obviamente empiezan las 4 o 5 y en ese momento les pongo pantalla, les pongo el problema y empiezo a contar los 10 minutos para que ustedes tengan para realizar el ejercicio. ¿Por qué 10 minutos? Porque recuerden que les dije que ¿cómo se llama? La certificación les dan 50 minutos y son alrededor de 5 problemas. ¿Sí? Dependiendo, bueno, 5 proyectos, dependiendo de cuántos problemas traiga, es lo que más o menos equivaldría, pero realmente son como 10 minutos por proyecto aproximadamente. Entonces, para que lo consideren. Y listo. Porque hasta ahorita ya tenemos visto esto. Ahora sí. Y yo encierro y abro primero el programa para señalar. Me perdonen que me tarde un poquito, pero no estoy acostumbrada al mousepad. Listo, y ahora vamos a abrir los siguientes. ¿Dónde está? Ok. Eh, ahora no vamos en esto, estamos en definir y referenciar nombres de rango. Eso todavía está en la 1. Ahí está. Listo. Bueno, los temas que vamos a ver el día de hoy, bueno, empezando con este, se llama definir y referenciar nombres de rango. Como les había comentado, esto ya lo habíamos trabajado nosotros. Déjenme ver si quiero ver cómo está viendo. Entonces, voy a ver si puedo. Eso es lo que quiero. Ok. Bueno, como les decía, en este apartado vamos a ver una parte de lo que ya vimos, ¿sí? En este caso, vamos a ver un tema más, vamos a hacer como un pequeño repaso, nos comentó la maestra Ani que quiere hacer un repaso de lo de vínculos, lo vamos a ver al final de que terminemos estos temas. Y para los que no necesiten verlo o no quieran verlo, bueno, acabamos los temas y se pueden retirar, y los que sí quieran hacer el repaso con nosotros de los vínculos se quedan, ¿va? Bueno, entonces empezamos con este que es definir y referenciar nombres de rangos. Ya habíamos visto, vamos a repetirlo un poco, que por ejemplo esta es una tabla, ¿sale? ¿Cómo sé que es una tabla? Porque quedamos que la diferencia entre un rango de celdas y una tabla es cuando ustedes le dan un clic ahí a la tabla, les aparece una pestaña extra que usualmente no está. En este caso se llama diseño de tabla. De hecho, si yo la quito, si quito el clic de aquí, le doy por otro lado, si ustedes se dan cuenta, desaparece la pestaña o la ficha. ¿Por qué? Porque ya no estoy señalando la tabla, ¿sale? Y recuerden que solamente cuando son elementos insertados extra que usualmente no ven, es cuando, bueno, no que no vean, sino que no están dentro.
ya como tal para trabajarse en una hoja, se insertan como una imagen, como un, ahí se me fue el nombre ahorita, bueno, como una tabla, como un cuadro de texto, todo eso se añade externamente, se puede decir entre comillas, al documento y por eso se abre una pestaña nueva, como lo podemos ver aquí, ¿vale? Ahora, esta, por default, quedamos que los nombres los podemos encontrar aquí, ¿sí? Los podemos encontrar aquí. Pongo el rojo porque me gusta más el rojo. Lo podemos encontrar aquí, ¿sí? Y eso quedamos que se llama cuadro de nombres. ¿Por qué cuadro de nombres? Porque aquí ustedes van a encontrar todos los nombres de los elementos con los que pueden trabajar en Excel. Y en este caso tenemos solamente tabla 1. Y en ese momento aparece C7 porque recuerden que nosotros cuando le damos clic en un apartado de la hoja le estamos dando clic a una celda y esa celda ya tiene un nombre en sí misma. En este caso, digamos que una celda es la intersección de una fila y una columna, ¿vale? Pues por eso en este momento se fijan está sombreado el número 7 y la C. Por eso se llama esta celda C7. Ahora, si yo quisiera cambiarle el nombre a la tabla, digamos que lo puedo hacer desde su misma ficha o pestaña que se llama diseño de tabla. Y aquí en este apartado, lo señalo, en el comando o herramienta propiedades, tenemos donde dice nombre de tabla. Y ahí donde dice tabla 1, borramos eso de tabla 1 y le ponemos el nombre que nosotros consideramos conveniente. Recuerden que para nombrar no puede haber espacios y no puede iniciar con números. A lo mejor ustedes quieren que sea la tabla número 1, pero no se puede llamar 1 tabla. Sí en texto, pero no con número. Yo le puedo poner, a lo mejor en este caso son letras, números, letras romanas. Pues le puedo poner tabla romana. Y le puedo poner un guión bajo para diferenciarlo, pero recuerden que no debe de haber espacio. En este caso, como hay un espacio, yo le puse un guión bajo. No sé cómo se llama. Listo, ahí está. Y entonces, si yo le doy un clic aquí, ya ahí está, tabla romana. Ahora también nosotros le podemos cambiar el nombre a una celda. Ya sabemos que ya tienen por default, cualquier celda tiene su propio nombre, pero a lo mejor si yo quiero identificarla, o sea, quiero saber que ahí está cierta información, por ejemplo, el total de calificaciones, el promedio de calificaciones, no voy a estar recordando, está en C99, no, ¿verdad? No vamos a estar recordando esa información, pero sí sería más fácil decir, ok, el promedio está en la celda que se llama promedio, por ejemplo. Yo aquí a esta nada más lo único que hago es señalarle aquí y ponerle pues celda única, así como está ahí. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, ahora esa celda en particular se llama celda única y tenemos tabla romana. Ahora, un conjunto de celdas no se pueden simplemente seleccionar y nombrar desde el cuadro de texto, sino que te tienes que ir, quedamos, a fórmulas. Y en fórmulas tenemos un apartado que se llama nombres definidos, ¿sí? O en este caso, el comando nombres definidos. Y lo podemos hacer por cualquiera de estas tres formas: asignar nombre, utilizar en la fórmula, crear desde la fórmula. Bueno, utilizar en la fórmula solamente si lo vas a ocupar, ¿sale? Pero no para nombrar. Entonces, o podemos darle asignar nombre o crear desde la selección. Como en este caso yo ya tengo seleccionado lo que es el rango de celdas, simplemente le doy clic en crear desde la selección. Y si ustedes se dan cuenta, esta no tiene nombres de encabezados, no tiene como títulos de encabezado, no se llama la 1 nombre, apellido, paterno, materno, no, sino que simplemente es un rango de celdas que tiene celda 1, celda 2, celda A, B, etcétera. Entonces le quito esta información para que no me lo ponga como encabezados y le doy clic en aceptar. En este caso no sé cómo le puse de nombre. Bueno, aquí lo que quiere saber es cómo le va a llamar de nombre.
Al no tener nosotros encabezados y quitárselos, pues no va a hacer ningún cambio. Entonces, si damos por aquí, no nos hizo ningún cambio. ¿Por qué? Porque no tenemos encabezados, como lo vamos a ver ahorita en el siguiente ejemplo. Entonces, en este caso, aquí sí tenemos que usar asignar nombre, definir nombre, y aquí ya le puedo poner que si llame todo ese rango, le puedo poner, no sé, rango de celdas. Y esto es la selección, nada más hay que checar que si se está refiriendo correctamente a lo que yo acabo de seleccionar. Y aquí está, si se fijan, está lo punteado, que es el conjunto de celdas que estamos seleccionando. Le doy clic en aceptar y esta ya tiene. Y si yo le doy un clic aquí, ya tengo 3 nombres, celda única, rango de celdas y tabla romana. Ahora sí vamos a ver la siguiente, ¿sí? Igual, voy a seleccionar y le pongo crear desde la selección. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una tabla que además de tener encabezados en la parte superior, también tenemos en la primera columna, también tienen nombres. Entonces, aquí yo le voy a decir que cree nombres, o sea, nombres de celdas a partir de la fila superior y la columna izquierda, porque allí es donde tengo elementos importantes. Entonces le doy clic en aceptar. Igual, en este momento no vemos que haya pasado absolutamente nada, pero aquí ya me aparecen Alex, altura, celda única, Iván, Laura, Mario, Nicolás, ojos, pelo, personas, rango de celdas y tabla romana, ¿sale? Ya está todo. Ahora, ¿para qué nos pudiera servir esto? Ah, bueno, porque yo a lo mejor en altura quiero sacar el promedio, ¿no? De la altura. Entonces yo aquí puedo poner igual, promedio, y ya nada más con poner altura, me seleccionó en ese momento, ahorita le doy el acceso, si no pierdo le doy nada más así, le doy un enter y me saca el promedio. Obvio, sabemos que el promedio es pues el promedio de entre todas las alturas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya podemos usar la información. Ahora, aquí lo mismo. A lo mejor aquí lo que queremos saber es cuántas personas tienen los ojos café. Aquí tengo que usar una fórmula que se llama contar, pero no me acuerdo exactamente cómo funciona. Así es que la voy a poner aquí y le voy a poner en contar. Miren, aquí ya está. Dice contar el número de celdas de un rango que contiene números. Esta no me sirve del todo. Creo que se llama contar, sí, pero no estoy segura. Déjenme. Sí, miren. Cuenta la celda que coincidan con la condición dada. En este caso, la condición sería que cuente solamente los que tienen, por ejemplo, los ojos café. Le voy a dar que sí, esa es la que necesito. El rango. Recuerden que el rango, que es el rango de celdas que vamos a usar en la fórmula. Pues yo quiero usar todas estas. Luego me dice, ¿cuál es el criterio? Ah, bueno, que tengan, creo que aquí lo hice mal, hice algo mal. Le quité la selección. Listo. ¿Qué? ¿Algo hice mal? No sé qué hice mal. Ah, no, sí está bien. Es el nombre de las celdas. Si ustedes se fijan, es el nombre de las celdas, o sea, del rango de celdas. Ojos. O sea, ojos contiene café, azul, verde, verde y café. O sea, contiene todo esto. Y el criterio sería que, primero, esto tiene que ser, si no estoy mal, entre comillas, no estoy segura, pero ahorita veo. Criterio que sea igual a café. No sé si va a funcionar. Sí, miren, ahí está. Sí funcionó. ¿Qué hizo? Que contó cuántos tenían café. Entonces me dice 2. A lo mejor aquí quiero hacer lo mismo, pero quiero saber cuántas personas son calvas, ¿sale? Entonces lo único que tengo que cambiar aquí, si ustedes se dan cuenta, dejen, quiero cambiar, entonces ya no va a contar ojos, va a contar pelo.
pelo y que cuente solamente los que sean calvos. Entonces le pongo calvo. Y ya. Entonces, de esta forma es como nos puede funcionar, como puede ser útil el hacer uso de los nombres de las celdas, porque ya no tenemos que acordarnos de todo o seleccionar todo el rango y equivocarnos, ¿no? Sino simplemente componer un nombre y ya quedó perfecto. Bueno, entonces, acabamos con esto, vamos a resumir información visualmente. Ya acabamos con lo de rango de celdas. ¿Dudas? Porque escucho ahí un micrófono abierto. ¿No? Ok. Voy a abrir la siguiente. Eso sí está en la sección 2. Crear y aplicar. No, resumir información. Bueno, esta nos va a servir. Porque no puse esa. Sí, nos sirve perfecto. Ok, bueno. Aquí tenemos una tabla. Sale una tabla X. Ahora, en esta tabla nosotros no solamente podemos organizar o verla, sino que podemos visualmente resumir la información. Yo aquí, por ejemplo, tengo precio pagado, impuestos, comisión y ganancia, pero pónganle que no estuviera eso, sino que estuvieran las calificaciones y que tuviera yo, no sé, parcial, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3 y promedio. Es más, lo voy a hacer para que se vea mejor, no mejor, pero que lo identifiquemos uno, lo que identifiquemos mejor. Bimestre 2, bimestre 3 y promedio. Listo. No le hagan caso a los números, no coinciden, pero nos va a servir. Bueno, ahora nosotros tenemos en el apartado de insertar un apartado que se llama mini gráfico, ¿sí? Aquí está. Lo selecciono nada más para que se vea. Ahí está, mini gráficos. Y tenemos tres opciones: líneas, columnas y pérdidas y ganancias. Yo lo que quiero es que visualmente se vea cómo está el gráfico de todos mis alumnos, o sea, cómo han ido, si van bien, si se la han pasado arriba, abajo, tienen un promedio constante. Y un resumen sería hacerlo de esa forma. Primero, darle o seleccionar la celda en la que yo quiero empezar a obtener la información. Luego líneas, por ejemplo, y aquí nos dice que seleccionemos de dónde va a tomar esa información. Ah, bueno, la quiero seleccionar de aquí. Solamente de los bimestres, porque obviamente el promedio ya sería su gráfica por sí misma, ¿no? Ahí está. ¿Y dónde está la ubicación? ¿Dónde se va a insertar? Pues ahí está, ahí no le movemos. Aceptar. Si se fijan, aquí me hace un pequeño, voy a hacerlo más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí está, les aparece este mini gráfico. Es un mini gráfico porque pues es mini, cabe en una celda y solamente es para que se resuma la información. Ahora, este mini gráfico va a cambiar de tamaño de acuerdo al tamaño de la celda. La pueden hacer más pequeñito, más grande. Y lo mismo, si ustedes le dan un clic en este, ya habíamos quedado donde sale un cuadrito en la esquina inferior derecha, significa que podemos arrastrar. Entonces hago esto y si ustedes se dan cuenta, me aparece o me hace toda la información. ¿Por qué no varía tanto? Porque si se fijan aquí hay información muy igual. La voy a cambiar nada más para que cambie un poquito la información. Le voy a poner calificaciones. 5, 6, 8. Y se fijan cómo va cambiando la gráfica. 9, 10, 5, 6, 7 y 8. Pero se fijan, ahí ya va variando. Vamos a poner una que empiece con 10, que tenga 5 y que tenga 8. Miren,
¿Se fijan? Entonces ahí va variando la gráfica. Ahora, esta gráfica se le puede dar formato, porque de hecho si ustedes se dan cuenta, aquí me acaba de aparecer la columna extra que se llama mini gráfico. ¿Por qué? Porque quedamos que es algo que insertamos que no está normalmente ahí, ¿no? Sino que lo hicimos con ciertos fines. Y pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos para cambiarlo, desde que lo podemos cambiar a columnas, a pérdidas y ganancias, y que además podemos cambiarle su estilo. Ahora, ¿por qué se cambia todo? Porque cuando arrastre se convirtió en un grupo. O sea, para el mini gráfico dijo, ok, si lo arrastraste significa que quieres hacer como el mismo estilo de mini gráfico para todas, el mismo color, y así se lo manejó. Si lo que yo quiero es que todas sean diferentes, lo que tengo que hacer es desagrupar. Primero tiene que estar seleccionada y desagrupar. Y en ese momento cada mini gráfico es independiente. Bueno, nada más el que deseleccioné. Desagrupar. Desagrupar. Ahora sí. Ahí está. Si yo, por ejemplo, esta quiero que sea azul, esta quiero que sea verde, ya no va ningún problema. A lo mejor esta quiero que sea columnas y esta quiero que sea líneas. ¿Sale? Ahora, tienen más cosas todavía. Tienen desde punto alto, punto bajo, puntos negativos, primero punto, último punto, etcétera. Y en el eje, además, tienen, esto sí se los van a preguntar, porque les van a decir, ok, quiero que el gráfico solamente se ve, que no se vean los que tienen menos de tanto. A lo mejor ustedes no quieren que se vean las personas que tienen menos de 5, por ejemplo. Entonces le voy a poner en esta, por ejemplo, que si hay 5, y le voy a poner que no me aparezca, bueno, para que se distinga, porque si no, no se va a ver, así. Y le voy a poner que el eje automático, y le voy a poner, aquí dice, escribe el valor máximo para el eje vertical, 0, le voy a poner 5, no, 6, ¿no? Ahí está. Si se fijan, no me aparece toda, porque aquí solamente me aparecería 9 y 10, porque el 5 ya no aparecería. Ahora, aparte de eso, pues yo puedo ponerle que me aparezca que me muestre el eje, ahí está, el eje. En esta que no se ve todo, le voy a poner que se muestre el eje, etcétera. O sea, aquí no se ve el eje porque quedamos que el máximo era o sea, para que aparezca era el 5, entonces por eso no aparece. Pero igual, si ustedes quieren que aparezca, pues simplemente seleccioné una que no era mini gráfico, por eso no nos aparece. Eje y que muestre el eje. Y ahí está el eje en todas. Entonces ya depende de qué es lo que les pidan en el certificación, lo pueden manejar todo ahí, por eso son los famosos mini gráficos. Y también es como una forma muy visualmente muy agradable de hacer un resumen de información. Después tenemos el formato condicional. Este también les va a servir mucho en el momento que ustedes trabajen con calificaciones, porque a lo mejor lo que ustedes quieren es identificar rápidamente y visualmente quiénes son las personas que van reprobadas, quiénes son las que tienen un promedio estándar y quiénes son las que van con calificaciones excelentes, ¿no? Para saber qué hacer con cada uno de ellos. A lo mejor los que tengan reprobado los van a mandar a tutoría, los que estén más o menos, o sea, que estén en nivel promedio, no estándar, pues a lo mejor los van a poner a hacer ejercicios de práctica y a los excelentes a lo mejor les regalan un punto, qué sé yo, ¿no? Pero para hacer eso, primero lo voy a seleccionar, bueno, y para empezar les voy a cambiar las calificaciones a todo, porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Así es que espérenme tantito. Voy a poner 9, 8, 7, ahí.
Ok. Y a esta, en lugar de que sea restar, le voy a poner promedio. En las funciones lo vamos a ver posteriormente, pero eso lo voy a hacer rápido, así que ahorita no se preocupen por cómo le hice. Ahí está. Ahí tienen todos en promedio 7.5. Después de la misma calificación. Ahora, si le cambio esto y le pongo 6, está muy raro lo que es. Creo que nada más le voy a poner F3. Después reviso por qué quedó mal, que algo de haber movido, pero ahorita no nos importa tanto. H3. Ok, y ahora sí funcionó. Perfecto. Listo. Y ahora sí, ya nada más le voy a quitar algunos. Lo voy a redondear un poco. Ahí está, así. Ok, ya tenemos un promedio, ¿vale? Entonces, ahora a esto lo que yo quiero ahora sí es identificar esos colores que yo les decía. Bueno, para eso vamos primero a seleccionar y voy a usar en inicio lo que se llama formato condicional. Este formato condicional tiene varias opciones. Tiene lo que es barra de datos, escalas de color y conjunto de iconos. Estas ya vienen establecidas por default, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, quiero ponerle una barra de datos, puedo ocupar estas o puedo ocupar estas, ¿sale? Y pues eso lo más les está haciendo como una barra de cuánto es el valor que tienen del número o lo que tengan no sé si le dieron acceso, espero que sí. Permítanme tantito. Ah, ok, gracias, Bari. Listo, ahora, aquí, por ejemplo, les decía, tenemos, es que de repente se me va. También tenemos escalas de color. Estas escalas de color tienen una diferencia que pueden ocupar varios números, digo, varios colores. Y aquí, por ejemplo, las personas que están como entre 5, de 5 a 6 tienen como rojo naranja. Las personas que están de 7 a 8 tienen como amarillos. Y las personas que tienen de 9 a 10 están en verde. O sea, por ejemplo, podrían usar esa que ya está para señalar simplemente lo que les comentaba al principio. O pueden ocupar conjuntos de iconos, que lo mismo también les ayudaría. Si se fijan, estas pues, les señalan quién está más o menos arriba, quién está más o menos abajo. Ahora, pero también podemos hacer nuestras propias reglas. ¿Cómo son nuestras propias reglas? Ah, bueno, a lo mejor yo lo que quiero es resaltar a los que tengan una calificación menor a qué? A 6, ¿no? Menor a 6, ya menor a 6 es reprobado. Y lo dejo así, relleno rojo claro con texto oscuro. Y quiero poner, obviamente, también resaltar a las personas que están excelentes para darles un punto extra. Entonces voy a ocupar la siguiente, que es mayor que, y voy a poner a las personas que tengan mayor de 8. Si es mayor a 8, van a tener las personas que tengan más de, bueno, voy a ponerle 8.5. Y que a estas las rellene en verde. Ya así visualmente ya sé quiénes, ¿no? Ya los puedo identificar y todo. Listo. Ya tenemos reglas, ya pudimos usar reglas. E igual le podemos insertar, qué sé yo, la que les había comentado, el conjunto de iconos y ocupamos estos, por ejemplo. Listo, ¿no? Y ya visualmente tenemos otra forma de trabajar con esa información. Ahora, ¿qué pasa si queremos borrar? Podemos hacerlo como la última vez, en la cual simplemente igual en inicio y le dábamos clic y le borrábamos todo, le borramos los formatos. Pero para no hacer eso, tenemos también lo que es administrar reglas. ¿Para qué sirve ese apartado? Ah, bueno, para que solamente borremos exclusivamente las que nosotros consideremos que no necesitamos, para no tener que borrar todo, sino solamente lo que queremos borrar. Por ejemplo, esta del conjunto de iconos la puedo borrar,
la puedo eliminar. Le pongo clic en aplicar y se fijan ya se borró de aquí, ya solamente quedaron las dos anteriores. Y listo. Eso sería una forma de borrar sin borrar todo, que también se los pueden llegar a preguntar. Ok, ya terminamos esa parte. Ahora, déjenme pongo no guardar. Y me voy a ir a la siguiente, que es crear y aplicar formato de tablas. Porque, yo me acuerdo que creo que la primera sesión, no me acuerdo si la primera o la segunda les había comentado que no es lo mismo que se vea visualmente como una tabla que realmente sea una tabla. O sea, para nosotros posiblemente sí funcione, pero para Excel no. Para Excel no lo entiende, sino hasta el momento en que ustedes se lo indiquen así. En este caso, esta que ustedes ven ahí, aunque parece una tabla, no es una tabla para Excel. ¿Sale? Si yo le doy un clic en cualquier lado, si se fijan, no me aparece la otra pestañita o la ficha que yo les había comentado que tendría que salir si fuera una tabla. Ahora, ¿cómo creo una tabla si no la tengo? O sea, ya hice ni modo de borrar y volverlo a hacer. Pues obviamente no. Tenemos dos formas de hacer una tabla con un rango de celdas que ya está establecido. En este caso, los seleccionamos y le damos en dar formato como tabla. Lo tenemos en inicio, en el comando estilos y en dar formato como tabla. Y aquí ya tenemos varios, ¿sale? Ahora, estos sí se los van a llegar a preguntar. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero estos son los estilos. Podemos elegir el que quieran. Pero si ustedes se fijan, cuando pasan el cursor encima, les aparece un nombre. Azul, estilo de tabla medio, 13. En la certificación les pueden decir, crea una tabla con un estilo claro, énfasis, 13, no sé, dependiendo de qué es lo que les pidan. Aquí, por ejemplo, me pudieron haber pedido un blanco, estilo de tabla claro, 4. Entonces ya le elijo y así es como se quedaría. Aquí nos aparece esto que es muy importante que ustedes lo ubiquen. ¿Por qué? Porque si le ponemos, por default ya viene esto seleccionado, la tabla tiene encabezados, pero si no viniera y lo dejamos así, esto es lo que va a pasar. Me va a crear arriba una columna, no, una fila extra que le ponga encabezados, lo cual estaría mal porque yo ya tendría antes esos encabezados. Entonces, ojo, al momento en que la creen, recuerden en que esté seleccionado eso. Vamos a hacerlo de la otra forma. La otra forma sería en insertar tabla. No tabla dinámica recomendada, no, sino tabla, solo tabla. Y les va a aparecer lo mismo que hace ratito. La única diferencia es que aquí no están eligiendo un estilo, simplemente están creando una tabla así como la tienen, ¿sale? Está tomando su rango y lo crea tabla. Aquí recuerden, si le voy a dar un clic en la tabla tiene encabezados y le doy clic en aceptar. Y listo, me da un estilo por default, que es el que ocupan usualmente en Excel, pero si yo me voy a diseño de tabla y en el último comando que es estilos de tabla, yo puedo elegir cualquiera de estos, ¿vale? Y aquí ya tienen los claros, los medios y los oscuros. Dependiendo de qué es lo que les pidan en el examen, es el que van a elegir. Por ejemplo, ese se llama verde, estilo de tabla oscuro 11. Pero así como tal, en el examen les va a decir, crea una tabla con estilo verde claro 11, no sé. Estoy ahorita soliloqueando nada más. Pero esa es la forma de crear tablas y de aplicar estilos. Ahora, listo, ya tenemos la tabla, pero ahora queremos que esto no sea una tabla, ya no nos sirve como tabla. ¿Cómo podemos regresarla a su estado original? Pues simplemente selecciono todo o simplemente un clic en cualquier parte de la tabla, clic botón derecho y le pongo tabla y convertir en rango. Y si no es ahí, con clic botón derecho, también lo tienen aquí en diseño de tabla y convertir en rango.
y les va a decir, ¿desea convertir la tabla, la que tenemos seleccionada, en un rango normal? Sí. Bueno, en ese momento se transforma en un conjunto de celdas, pero ya no son una tabla. De hecho, si se fijan, ya no aparece su pestañita de que es una tabla. Listo. Ya acabamos, ya sabemos cómo crear tablas, nada más. No insertamos información, nada, simplemente creamos tablas. Ahora vamos a aprender a modificar tablas. Voy a cerrar este y voy a darle clic en modificar tablas. Listo, aquí ya tenemos una tabla, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con modificar tablas? Bueno, para modificar tablas puede ser que queramos eliminar columnas, eliminar filas, etc. Pero antes de seguir, permítanme un poquito. No, ya se fue. Bueno, continuamos. Yo les había comentado que cuando se trabaja con una tabla, no se debería trabajar igual que como trabajan con un conjunto de celdas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, si yo quiero insertar una fila en la tabla, lo podemos hacer así, como ya lo hicimos anteriormente, de insertar o eliminar, que le ponemos control más, control menos. Pero, ¿qué pasó aquí? Que en la información que ustedes tenían a un lado también insertaron una fila y no querían insertar una fila, ¿no? O sea, eso estaría mal, o sea, para Excel estaría mal porque están moviendo información que no deberían mover. ¿Cómo trabajan aquí para insertar una fila o una columna sin mover la información de todo lo demás? Lo único que hacen es darle un clic dentro de la tabla en el lugar en donde ustedes quieran insertar y le ponen insertar columnas, ya sea columnas o filas, pero si ustedes se dan cuenta lo que aparece ahí dice columnas de la tabla o filas de la tabla. Entonces yo le voy a poner filas de la tabla y se fijan, solamente les insertó en la tabla, pero no les movió la información que tenían a un lado. Entonces, esa sería la forma correcta de trabajar en una tabla cuando quieran insertar columnas o filas. Lo siguiente que vamos a ver es cómo configurar las opciones de estilo de la tabla. Y bueno, esto ya prácticamente... Me salté algo. No. Hay un apartado que no se vio, que lo vamos a ver ahorita, que son opciones de estilo de tabla. ¿Sí? O sea, hace rato vimos cómo insertar, bueno, cómo ponerle estilo a una tabla, pero también tenemos opciones en el mismo estilo de la tabla. ¿Cómo sería eso? Bueno, tenemos estos títulos o sí, herramientas, se puede decir. Esta es su barra de herramientas, estas son las herramientas. Fila de encabezado, filas totales, filas comandas. ¿Por qué unas tienen una palomita y unas no? Bueno, porque tú eliges cómo hacer, cómo quieres que visualmente, aparte de los colores, se vea tu tabla. Por ejemplo, en mi caso, a mí en mi examen me apareció que apareciera una fila de totales y yo me quedé, Dios mío, ¿cómo se inserta una fila de totales? Porque no me acordaba en ese rato. Yo dije, pues puedo hacerlo con fórmulas, ¿no? Y entonces inserto una fórmula que sume esto, sume esto, sume esto. Pero no es lo que te están diciendo. No es lo mismo una fila de totales, porque totales puede ser promedio, totales puede ser la sumatoria total, totales puede ser ver el número más grande, ¿no? Entonces pueden ser muchas cosas. ¿Cómo le hacen ahí? Bueno, porque aquí tienen fila de encabezado, fila de totales. Si yo le pongo aquí un clic en fila de totales, aquí automáticamente les aparece una fila y se autonombra total. No solamente cuando ustedes le dan un clic a la celda, les aparece una flechita hacia abajo que les está indicando que tiene más opciones.
Y les decía, no solamente pueden usar promedio, pueden usar recuento, contar números, ver cuál es el máximo, el mínimo, una suma, no sé cuál, desviación, supongo, desviación estándar, sí, la desviación estándar, variaciones, etcétera. Y dice que puedes usar más funciones, o sea, ya depende de qué es lo que tú quieras hacer. A mí nada más me pidieron la fila de totales, o sea, no me pidieron que le modificara nada, solamente la fila de totales. Ese era uno de los ejercicios. Y aquí le puedo poner que me ponga el máximo número. Me dice que el máximo es 198. Y si lo pasan en cada una de las celdas, ya así viene, ¿vale? Por default. Entonces ya va a ser muy fácil que ustedes trabajen una fila de totales, o sea, les ahorra el tiempo. Pero eso comúnmente no lo sabíamos, ¿no? Hasta que vemos este diseño de tabla. Igual pueden quitar la fila de encabezado, si se fijan, no es que se borre, simplemente se oculta. Las filas con bandas, o sea, que la tabla sea orgánica, solamente de un solo color, o la primera columna que sea de diferente color y la última columna también, por ejemplo, o que las columnas sí tengan bandas o no, o que tengan el botón de filtro o no. Eso es otra forma de poner otras opciones a sus tablas. Listo. Voy a cerrar esto y vamos con la siguiente. Que vamos a volver a usar la misma que ya había usado, pero ya no tiene la información. Ok, ahí está. La siguiente es filtrar y ordenar información de tablas. ¿Sí? Ya tenemos igual la tabla. Ahora, ¿cómo se filtra? Pues si ustedes se dan cuenta, por default ya tienen, cuando ustedes crean una tabla, ojo, por eso también es muy importante que diferencien entre un rango de celdas y una tabla, porque un rango de celdas no tiene los filtros y en la tabla automáticamente se los pone. Estas flechitas hacia abajo, esos cuadritos, son los filtros. ¿Qué pueden hacer en un filtro? Desde ordenar hasta filtrar cierta información en específico. Que lo pueden hacer desde aquí o lo pueden hacer desde aquí. Filtro, ¿vale? Bueno, pero tienen que seleccionarlo. Bueno, aquí yo, por ejemplo, solamente quiero que aparezcan, le quito la selección de todos, solamente quiero que aparezcan los afiliados. Y le pongo clic en aceptar. Me filtra la información y solamente me aparece afiliado. Si yo quiero borrarlo, simplemente le doy clic aquí y le pongo borrar filtro de canal para que se borre y me vuelva a mostrar toda la información. Algo que a mí sí me venía es que ordenara y me pusieron dos órdenes, ¿sí? Una que ordenara por ID de transacción y por fecha, o sea, que sea en orden numérico del más bajo al más alto y la fecha de la fecha más reciente a la más antigua. Entonces, fíjense lo que pasa si yo hago eso. Si yo le pongo de menor a mayor y luego quiero ordenar esta de las más recientes a los más antiguos, se borra la anterior. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, para empezar, voy a tener que darle un clic en, si no estoy mal, en orden personalizado. Ajá, en orden personalizado. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Le doy clic aquí y le pongo ordenar por color. Ahí puede que les aparezca por color o no, o sea, dependiendo, yo en este caso pues lo tengo colores, si no tuviera colores me saldría otra cosa, pero que sea orden personalizado. Orden personalizado. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Ya está ordenado por nivel, si se fijan, y lo quiero ordenar de los más recientes a los más antiguos, pero ahora quiero agregar otro nivel y le voy a tener que revise por ID de transacción y que lo ordene de menor a mayor. Le doy clic en aceptar y si se fijan ya está ordenado de la más reciente a la más antigua, pero además lo está ordenando por ID de transacción. Y de hecho ustedes pueden dar cuenta de esto porque les aparece esas dos pequeñas, déjalo un poquito más grande, esas dos flechitas, ¿se fijan? O sea, aparte de la cabecita de la flechita de una, tienen una flechita en el costado de la derecha. Ahí está. Y eso indica que tiene un orden.
Y lo mismo, si ustedes quisieran eliminarlos, simplemente clic y le ponen en ordenar, orden personalizado y los eliminan. Eliminan nivel y aceptan. Y ya, se quita el filtro. Listo. Hasta aquí acabaríamos lo de tablas. ¿No estoy mal? Sí. Y apenas, o sea, no tenemos ni la hora. Entonces, como ya acabamos los temas, voy a empezar con lo que me pidió la maestra. Ahorita ya no le quiero continuar con más información porque lo que vamos a ver a continuación se puede decir que ya es otro tema completamente diferente a tablas y todo lo que ya hemos visto hasta el momento. Vamos a trabajar con referencias de celdas y demás. Entonces, como no los quiero revolver, hasta aquí vamos a dejar por hoy y continuaríamos la siguiente sesión. Los que quieran quedarse pueden quedarse, los que no ya pueden retirarse. En este momento vamos a trabajar con lo que nos pidió la maestra Ani, que es trabajar con los vínculos. Voy a hacer un repaso del tema completo de vínculos para los que todavía tienen dudas. Entonces, ya están despedidos los que gustan y los que no pueden quedarse aquí. ¿Qué pasó, gatito? Bueno, voy a abrir también. Perdón, muy mal. Aquí la tengo. No me acuerdo, creo que fue sí, libro de vínculos. Dejen que abra. Ahí está. Listo. Voy a trabajar cada una de estos vínculos, lo vamos a repetir, ya lo habíamos visto, pero lo vamos a hacer una vez más. Tenemos que podemos hacer varios tipos de vínculos. ¿Qué es un vínculo? Bueno, es cuando tú le das clic y te manda a otro lado. Usualmente, aparte de vínculo, también le llaman liga o enlace. Una liga, pues obviamente, porque su nombre lo dice, ¿no? Una liga se estira de un lado a otro. Lo mismo es con la información que tiene vínculos. Sabes que tiene un extremo y otro extremo, igual que una liga. Ay, perdón, mi gato. ¡Salte de ahí! Bueno, y tenemos varias. Una que dice vincular a un archivo nuevo, vincular a un archivo existente o página web, vincular una ubicación específica en un libro y vincular mediante función, vincular vínculo con una dirección de correo electrónico. Todos lo van a encontrar en el mismo lugar. Tienen dos formas de hacerlo que damos. Una que es con clic botón derecho del mouse, que es así, clic botón derecho y vínculo. Y otra que es irse a insertar y vínculo, ¿sale? Tienen esas dos opciones. Y además tienen la función, pero ahorita vamos, la función la dejamos nada más en el momento. Dos, los voy a hacer con clic botón derecho y dos, los voy a hacer con la pestaña de insertar y una, pues va a ser con la función. Entonces empecemos con el clic botón derecho. Le voy a dar clic botón derecho, le voy a dar clic en donde dice vínculo y le voy a poner en insertar vínculo en la parte de abajo, hasta el último salida. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, tienen estas opciones son las que vamos a ocupar acá. Lo primero es archivo nuevo, ¿sí? La primera dice archivo o página web existente, o sea, esa no nos sirve. La siguiente es lugar en este documento, tampoco nos sirve. La siguiente es crear nuevo documento, esa es la que vamos a ocupar. Le voy a dar un clic aquí, me aparecen nuevos datos, si se fijan, me pide un texto que ya está. El texto es lo que aparece o con lo que le van a dar un clic. El nombre del nuevo documento, porque lo vamos a crear desde cero, entonces le voy a poner documento de ejemplo. Esta es la ruta donde se va a crear el documento, que en este caso, si ustedes se dan cuenta, está dentro de toda la carpeta en la que yo hice esto, ¿no? O la puedo cambiar.
y me aparecen dos opciones hasta abajo. Dice modificar documento nuevo más adelante o en este mismo momento. ¿Qué son esas dos opciones? La primera es para que el documento no se abra en ese momento, sino hasta que tú le des clic. Y si yo le dejo con la otra, es que en el momento en que yo le doy a aceptar, se va a abrir y se va a crear ese nuevo documento. Entonces, lo más correcto sería la primera opción, pero ahí también ya depende de lo que ustedes digan o de lo que venga en el examen de certificación. Y acá tenemos info en pantalla. ¿Qué es info en pantalla? A que cuando yo pase el cursor encima del texto, me aparezca un mensaje de que me indique qué es ese enlace. Yo aquí le voy a poner info en pantalla. Crea un nuevo documento. En blanco. Ahí está, le doy clic en aceptar. Y le doy clic en aceptar. ¿Listo? Ya si se fijan, cambia, ya no está en negro el texto, sino que está en azul y subrayado. Usualmente así son los enlaces. Si paso el cursor, se fijan, ya no me aparece el cursor normalmente que tiene Excel, que es un signo de más como gordito y blanco, sino que me aparece una manita que está apuntando, o sea, como ahí, ¿no? Ahí. Le voy a dar un clic. Y si se fijan, bueno, antes de darle clic, si ustedes ponen encima el cursor sin darle un clic, ahí me aparece el texto que yo le puse en la info de pantalla. Le doy un clic y en ese momento se me crea el documento. Y si ustedes se pueden dar cuenta por aquí, ahí está el nombre que yo le puse. Documento de ejemplo. Y obviamente está en XLSX porque lo estamos haciendo en la versión 2019. Entonces lo voy a cerrar y ahora voy a cerrar el siguiente. Vincular a un archivo existente o página web. Entonces en este caso le voy a dar un clic, vínculo, insertar vínculo. Ay, bueno, insertar vínculo y ahora va a ser un archivo existente o página web. Aquí ya tengo página web, le voy a dar un clic a esta, que lo quiero vincular a ese documento. Le doy clic en aceptar y cuando yo le dé un clic, me abre el documento al que yo lo enlacé. Listo, ahora la siguiente. Se vincula a una ubicación específica en este mismo libro. Ahí, si ustedes se fijan en la parte de abajo, tengo hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5. Quiero cuando yo le dé un clic aquí, me mande a la hoja 4. Entonces le voy a dar. Ahora, esta va a ser con insertar vínculo. Y ahora le digo, crea, no, lugar en este documento. ¿Y dónde quiero? A la hoja número 4. Le doy un clic, acepto, le doy un clic y si ustedes se dan cuenta, me mandó en automático a la hoja número 4. Me regreso a la hoja 1. Ahora, esta me lo voy a saltar, lo voy a dejar al último y me voy a la siguiente. Se crea un vínculo a una dirección de correo electrónico. Le doy un clic, me voy a insertar, me voy a vínculo, le doy un clic y me dice a un correo electrónico, que es la última opción. Yo aquí puedo poner mi correo electrónico o el de ustedes. En este caso voy a poner el mío. carmona.saraí@gmail.com y le pongo clic en aceptar. Y en ese momento, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues que va a abrir, si ustedes tienen instalado algo, un medio para enviar correos electrónicos, y va a empezar a crear lo que es el correo. Si no, simplemente los va a pedir que ustedes elijan desde dónde quieren enviar el nuevo correo. Perdón, es que me cayó algo mío. Por ejemplo, aquí me dice de dónde la quiero enviar. No lo quiero realmente enviar, pues así le dejo. Pero ya hicimos el enlace. Ahora vamos a hacerlo con la función vínculo, hipervínculo. Como yo no sé cómo funciona esa función, valga la redundancia, le voy a dar un clic aquí, que es el botón de fórmulas o insertar función. Y le pongo hipervínculo, que de hecho ya está aquí, miren, hipervínculo, aceptar. Y aquí mismo ya me va diciendo paso por paso qué es lo que tengo que hacer.
Dice ubicación del vínculo. ¿A dónde lo quiero? Ah, pues lo voy a vincular a Google, ¿les parece? www.google.com. Lo escribí mal. google.com.mx. Y dice nombre descriptivo. Ahí pues es simplemente el enlace. Le doy clic en aceptar. Ahí está. ¿Se fijan? Le doy un clic. Me mando mal. Déjenme ver qué hice mal. No se puede ver creo que porque me faltó el HTTP. Si no estoy mal. Creo que es por eso. En esa HTTPS. Sí, obviamente tienen que tener escrito bien correcto el de eso, si no les va a marcar como a mí. Error. ¿Se fijan? Ya lo abrió. Ya no hubo ningún problema. Ahí está. Y mandó a Google. Y listo. Así sería el tema. No sé si tienen alguna otra duda, algún otro tema que repasemos. Porque si ya no hay ninguna otra duda, ya nos podemos retirar. Una pregunta, ¿dónde salió el mini gráfico? Ok. El tema del mini gráfico lo tenemos en insertar mini gráfico. Que tenemos para elegir línea, columna y poner ganancia. Aquí ya nada más lo tienen para que le den un clic ahí en qué tipo de gráfico es. Yo elegí el columna. Le digo que está aquí. Esto es el rango. Lo cierro, le doy clic en aceptar y ahí está. El mini gráfico. De nada. ¿Alguna otra duda? A ver, ¿qué quieres dejar en un texto? Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues si no tienen ninguna otra duda, nos podemos retirar por el día de hoy. Y ya lo estoy a la siguiente, que sería el martes.